Hola a todos. Hoy abordaremos los antecedentes de la cristiandad, para lo cual debemos continuar con la secuencia bíblica. Y para ello debemos ubicarnos en la segunda civilización a la que llamamos mística. En ella vamos a encontrar al pueblo hebreo, en el que se centra la Biblia en todos los libros que componen el Antiguo Testamento. Bien, a los hebreos los encontramos en una región llamada Canaán, en Palestina. En esta zona existieron también otros pueblos, destacándose entre ellos los filisteos y los cananeos. Palestina era un territorio árido, de clima cálido y de pocos recursos naturales. Los hebreos eran un pueblo de origen semita, que en el año 2000 a.C. vagaban como pastores nómades, en la zona sur de la Mesopotamia, cerca de las desembocaduras de los ríos Tigris y Éufrates. Ellos tenían una organización patriarcal. En el año 1800 a.C., Dios llama a un patriarca hebreo llamado Abraham y lo conduce a Palestina. Allí le promete a él y a su esposa, Sahara, que a pesar de su avanzada edad, se calcula más o menos que tendrían o habrían pasado ya los 60 años, van a poseer una gran descendencia. Al poco tiempo, esa promesa se cumple al nacer su hijo Isaac. Abraham fue un hombre de mucha fe, demostrándolo unos años después cuando Dios le pide a él el sacrificio de su único hijo, y éste accede. Dios, regocijado por la fe de Abraham, en el momento en que se iba a realizar el sacrificio, se interpone y le ofrece un cabrito para reemplazar a su hijo, prometiéndole luego una alianza con su descendencia. Años más tarde, Isaac se casará con Rebeca y tendrá dos hijos mellizos llamados Esaú y Jacob. Isaac será también patriarca de su pueblo, sucediendo a su padre. A Esaú le correspondía suceder a su padre en el patriarcado, debido a que, a pesar de ser mellizo, fue el primero en salir del vientre de su madre. Pero, por intercesión de su esposa Rebeca, Isaac consagrará a Jacob como su sucesor. Dios cambiará el nombre de Jacob llamándolo Israel. Este será el padre de 12 hijos, se casará con Raquel, y José y Benjamín serán sus hijos predilectos. Por esta razón, el resto de los hermanos, llenos de envidia, deciden matar a José, pero lo terminan abandonando en un pozo en el desierto y le dicen a su padre que fue muerto por un animal salvaje. Para esta época se está produciendo la primera invasión de los pueblos indoeuropeos. Uno de estos pueblos que pasa por allí en dirección a Egipto, llamado Ixo, encuentra a José, lo rescata y lo lleva a Egipto para venderlo como esclavo. José vivirá una suerte de episodios en aquel país, y el hecho de poder ver el futuro a través de la interpretación de los sueños le devolverá la libertad. Finalmente, tras descifrar un sueño del faraón que le previene de una gran hambruna, termina convirtiéndolo en uno de sus funcionarios. En cierta ocasión, sus hermanos van a buscar comida a Egipto por la escasez que se vive en toda la región, y son atendidos por José, quien no se da a conocer y luego de una serie de episodios se revela a sus hermanos, perdonándolos y trayendo a vivir a sus padres y a sus 11 hermanos con sus familias junto a él a Egipto. Allí vivieron varias generaciones. Siglos más tarde, los hebreos, descendientes de los 12 hijos de Israel, formaban un pueblo importante en Egipto. Este hecho, junto a alguna experiencia monoteísta que se vivió en Egipto, seguramente bajo la influencia de este pueblo, generaron temor en los funcionarios y faraones, por lo que fueron esclavizados. Pasarán muchas miserias hasta soportar que maten a todo hebreo varón recién nacido. Una mujer hebrea, para salvar a su hijo recién nacido, lo pone en un Moisés y lo deja flotando en el río. Este es encontrado por la hija del faraón, quien se compadece y lo adopta como su hijo. Este pequeño fue llamado Moisés, evocando aquel hecho. Cuando Moisés fue grande, vio cómo un soldado maltrataba a un esclavo hebreo y, conociendo su origen, estalló de ira y mató al soldado. Este episodio lo obligó a huir al desierto. Un día, trabajando como pastor, Dios se le presenta en una zarza, es decir, una planta ardiendo, y le pide que vaya a liberar a su pueblo de la esclavitud. Moisés vuelve a Egipto con ese objetivo, pero ante las negativas del faraón, Dios envía 10 plagas al reino. Luego de la última plaga, el faraón se resigna y los deja partir. Pero tras su salida se arrepiente y los manda a perseguir. Es así
que los hebreos se vieron atrapados entre el ejército y el Mar Rojo, pero Dios asiste a Moisés y abre las aguas del mar. Una vez que el pueblo cruzó hasta la otra orilla, las aguas se vuelven a cerrar, sin permitir que el ejército pueda llegar a la otra orilla. Libres de Egipto y en el desierto, más propiamente en el monte Sinaí, Dios establece la alianza prometida a Abraham con su descendencia, es decir, a través de Moisés con todo el pueblo hebreo. El mal comportamiento del pueblo hebreo, que adoró ídolos falsos, y la amenaza de los filisteos, pueblo guerrero que debieron esquivar en su camino, hizo que la vuelta a Palestina se prolongara 40 años. Al llegar se distribuyeron por la zona en 12 tribus, cada una descendiente de un hijo de Israel. Estamos en el año 1200 a.C. Las 12 tribus carecían de un gobierno unificado y la dirección de cada una estaba en manos de un consejo de ancianos. Ante una crisis interna o una amenaza externa, todas las tribus elegían a un juez que se ocupaba de resolver los conflictos entre los miembros de las tribus y de organizar la defensa militar. El juez que más fama recobró fue Sansón por la increíble fuerza que tuvo. En el año 1030 a.C., ante las amenazas de los filisteos, Dios le habla al juez Samuel y le pide que consagre un rey para todo el pueblo. El elegido fue Saúl, pero resultó no ser fiel a Dios, por lo que Dios le vuelve a pedir a Samuel que consagre a un nuevo rey, que ocupará el trono cuando Saúl muera. Saúl muere en combate y el trono es ocupado por David, cuya abuela Ruth, de origen moabita, es decir, arameo, se casa con un hebreo, pero este muere y ella, en lugar de volver a su pueblo, abraza la religión hebrea y se pone al servicio de este pueblo. Finalmente, Ruth se casará con otro hebreo y Dios le concedió descendencia. David fue un rey conquistador por excelencia. Terminó con la amenaza de los filisteos, extendió las fronteras del reino, conquistó Jerusalén, convirtiéndola en la capital del reino, pero por sobre todo fue un rey sumiso a la voluntad de Dios, de quien hizo su refugio. La mayoría de los salmos son de su autoría. A David lo sucedió en el trono su hijo Salomón, persona que poseyó mucha sabiduría para gobernar y que construyó el templo a Yahvé, es decir, Dios Padre. Sin embargo, no fue un rey tan fiel a Dios como su padre. Y ahí la consecuencia de esto será que, a su muerte, el reino se dividirá en dos. Reino de Judá al sur, con capital en Jerusalén, y Reino de Israel al norte, con capital en Samaria. Ambos reinos coexistieron a lo largo de 2 siglos, pero durante este tiempo la división relajó las costumbres y la moral del pueblo, que más de una vez adoró a otros ídolos o dioses, provocando finalmente la ruptura de la primera alianza con Dios hacia el siglo VIII a.C. Por eso el reino de Israel será el primero en ser conquistado, cayendo en manos del imperio asirio en el año 722 a.C. Su población fue deportada y se diseminó por todo el imperio asirio, perdiendo su identidad. El reino de Judá, en cambio, sobrevivió hasta ser conquistado por el imperio neobabilónico en el año 586 a.C. El templo de Jerusalén fue destruido y una parte de su población deportada a Babilonia. Cuando los persas conquistaron Babilonia en el año 538 a.C., autorizaron a los hebreos a volver a Palestina como reino súbdito y reconstruir el templo. Dios comenzaba así a preparar una nueva y definitiva alianza. A partir de este momento a los hebreos les será esquiva la independencia política, ya que en el año 332 serán conquistados por Alejandro Magno de Macedonia, quedando bajo el poder de los gobernantes macedonios hasta el siglo II a.C. A partir de ahí gozarán unos años de independencia gracias a los hermanos macabeos, pero finalmente en el año 63 a.C. son conquistados por los romanos. Existen hermosos libros que nos cuentan cuando estuvieron en el exilio, como el de Tobías, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías, que enriquecen con historias, profecías y sabiduría. Durante todo el último milenio anterior al nacimiento de Cristo, Dios habló a través de los profetas, primero para advertir al pueblo de sus errores, y luego para preanunciar la nueva alianza a través de un Mesías. Los hebreos, desde Abraham, tomaron a Yahvé como su Dios principal,
pero sin embargo creían en la existencia de otros dioses. La diferencia con los demás pueblos era que ellos solo podían adorar a su Dios, es decir, a Yahvé, y no a otros, ya que lo prohibían los mandamientos, es decir, su ley. Mientras que los otros pueblos, si bien podían llegar a tener un Dios principal, adoraban también otros dioses. Recién en el siglo VI a.C., con la vuelta del destierro de Babilonia, comienza a formarse la idea de un solo y único Dios, sin la existencia de otros dioses. Podemos decir entonces que el monoteísmo comienza a partir de ahora a tomar forma definida y a preparar la venida de Cristo. Cristo desarrolló su vida entre los hebreos, sin embargo no lo reconocieron sino hasta después de Pentecostés. Antes de ese momento todos los hebreos lo condenaron a muerte y por su voluntad pidieron que el castigo de esa muerte caiga sobre ellos y sobre sus descendientes. En Pentecostés se inicia la iglesia fundada por Cristo, cuando el Espíritu Santo, es decir, Dios Espíritu Santo, viene a la tierra para guiarla y asistirla hasta la parusía, es decir, la segunda venida de Cristo. La iglesia, conformada por todos los bautizados, no es más que la continuación de la religión hebrea, que tuvo su momento cumbre con la revelación de Dios en Cristo Jesús, es decir, Dios Hijo hecho hombre. Luego de Pentecostés, muchísimos hebreos creen en Cristo y se bautizan, arrepintiéndose de haberlo condenado. Por lo tanto, se les borró esa culpa y ese pecado con el bautismo, mientras que otra parte de los hebreos no reconocieron a Cristo y por lo tanto la justicia no tardó en realizarse, ya que en el año 70 después de Cristo, para sofocar una rebelión, los romanos entran en un conflicto armado con los hebreos, y estos últimos son prácticamente exterminados en un lugar llamado Masada, y el templo de Jerusalén fue nuevamente destruido. Los pocos que sobrevivieron se marcharon de Palestina a diferentes lugares, gestando una religión renovada sobre la base de la hebrea que hoy conocemos como judía. Este proceso de dispersión se conoció como la diáspora judía y perduró hasta mediados del siglo XX. Cristo dio una correcta interpretación de las Sagradas Escrituras, compilada en los Evangelios, e introduciendo algo nuevo para la costumbre hebrea, que fue la apertura de la religión a todos los pueblos del mundo. Por lo tanto, dejó de llamarse religión hebrea, dado que el centro de la misma ya no pasaba por la historia de un pueblo, sino por la vida de Cristo, llamándose desde entonces religión cristiana.